en el momento que yo agarro el transductor del ultrasonido y me pongo a revisar a los pacientes y me doy cuenta que lo que veo en ultrasonido no corresponde a lo que reportaban, a partir de ese momento yo me enseñé y se me hizo un hábito dudar de todo lo que refería el paciente o dudar de todos los diagnósticos de ultrasonido que me llegaban a la consulta. El ultrasonido me enseñó a dudar y me enseñó a revisar mejor a mis pacientes. Es importante tener siempre un ultrasonido a la mano. Al principio no me gustaba hacer ultrasonidos. Hoy por hoy es mi mejor aliado para el diagnóstico y el tratamiento en mis pacientes. En este episodio conoceremos un poco más sobre el armamento médico que hoy en día nos permite prevenir duros padecimientos y salvar vidas. Mejorando tu circulación presenta el ultrasonido. La máquina que cambió la manera en que podemos ver el cuerpo humano. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Flores Nazario. Bienvenido a un episodio más del podcast Mejorando tu circulación. Antes de seguir, te invito a que lo compartas y a que le des like. Es importante que esta información se difunda. Así juntos podemos aprender un poco más sobre muchos temas relacionados con la salud y en este caso la salud vascular o la salud del sistema circulatorio. Como en otras ocasiones me has escuchado, yo soy angiólogo cirujano vascular, especialista en enfermedades de la circulación. En algunos foros me han preguntado qué es la angiología y qué es la cirugía vascular, que ya también lo platicamos en otras ocasiones. La angiología y la cirugía vascular se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la circulación. Como su nombre lo dice, circula. ¿Y qué circula? La sangre. Y lo que mueve ese fluido es el corazón. Uno de los avances más importantes de la angiología y la cirugía vascular, sin duda ha sido el desarrollo tecnológico para poder estudiar, para poder abordar y para poder entender el sistema circulatorio. Los rayos X son sin duda un avance muy importante con el advenimiento de la fluoroscopía, que es prácticamente los rayos X en modo cine. Antes existían solamente los rayos X de manera estática, como la fotografía. Las radiografías eran solamente en una sola posición. Y posteriormente se pudo evolucionar a no nada más tomar una fotografía o una placa fija. Evolucionó la radiología con la toma prácticamente de video, de película, de cine, y con eso se pudo estudiar mejor la circulación, introduciendo catéteres, medios de contraste y así pintar por dentro las arterias y las venas. Pero eso significa radiación, eso significa un equipo costoso, eso significa agredir, si me permites la expresión, invadir el cuerpo. En algunos pacientes el medio de contraste puede provocar daño renal. Es muy raro, pero sí hay casos reportados. O en el caso de que el paciente tenga una función renal limítrofe, el uso del medio de contraste puede precipitar el daño.
y obviamente es más caro, el paciente debe estar hospitalizado. Sin embargo, es el gold estándar para el estudio de la circulación en modo real. En los últimos 20 años ha habido un desarrollo acelerado de la tecnología para estudiar el cuerpo. Sin duda el ultrasonido vino a ocupar un lugar preponderante en muchas de las ramas de la medicina. Hay que recordar que el ultrasonido, los estudios, los fundamentos físicos y matemáticos para el ultrasonido vienen desde el siglo XIX, allá por los años 1800. Se empezó a utilizar el ultrasonido principalmente en los radares en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero no es hasta 1950 en donde el ultrasonido se utilizó en aplicaciones clínicas. Actualmente se utiliza el ultrasonido en muchas especialidades de la medicina, en la obstetricia, en la cardiología, en la cirugía vascular, en la neurología, en la ortopedia, en la urología, porque el ultrasonido es una manera muy útil, muy amable de estudiar la anatomía del cuerpo sin necesidad de penetrar o de invadirlo, como la radiología cuando necesitamos un estudio de fluoroscopía. La tomografía y la resonancia magnética también van de la mano dentro de los estudios de imagen no invasivos, porque no necesitamos romper ninguna barrera del cuerpo para poder estudiar cómo están por dentro del cuerpo. Pero a diferencia de la tomografía y de la resonancia magnética, el ultrasonido es más económico. La resonancia magnética y la tomografía computada son unos estudios sin duda más sofisticados que nos dan un detalle más preciso de muchas regiones anatómicas del cuerpo y que muchas veces en algunos casos son estudios concluyentes para un diagnóstico en alguna de las enfermedades y tienen aplicaciones múltiples en muchas de las especialidades. Pero ahí viene el otro inconveniente, son estudios que necesitan equipos muy caros, sofisticados, también necesitan radiación, medio de contraste, entre otros, y no están a la mano, sino se pueden estar haciendo a cada rato. A diferencia de estos estudios, el ultrasonido tiene otras ventajas, que es reproducible las veces que quiera uno, no es invasivo, no necesita medio de contraste, es más económico, se puede hacer en la cama del paciente o incluso en el consultorio, no necesitamos un gabinete radiológico, no duele en la mayoría de los casos, es indoloro, no emite radiación ionizante, es decir, no se expone el paciente a ninguna radiación, ni tampoco el médico que hace el estudio, y es más accesible. Y en los últimos años el ultrasonido ha venido teniendo un desarrollo importante con equipos cada vez más precisos, más finos, con mejor definición, más portátiles, incluso menos pesados y que han hecho la vida del clínico más fácil. Hoy por hoy no me imagino a un angiólogo y cirujano vascular sin un ultrasonido. Por lo anterior, los avances más importantes en el tratamiento y estudio de las enfermedades de la circulación han sufrido cambios a partir del surgimiento del ultrasonido y específicamente del ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler es fundamental porque es el estudio de elección. Después de utilizar nuestras manos, nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestro tacto, el estudio que sigue desde el punto de vista vascular es el ultrasonido. El ultrasonido es el estudio que debemos de tener todos a la mano para poder identificar y diagnosticar las enfermedades de la circulación, tanto venosas como arteriales. Es por eso que el ultrasonido ha cobrado relevancia
en el armamento diagnóstico y también terapéutico de las enfermedades de la circulación. El ultrasonido tiene desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Las desventajas son que son operador dependiente. El operador o el que hace el ultrasonido debe tener una sólida formación, conocimientos anatómicos, conocimientos fisiológicos para poder hacer un uso racional de esta herramienta y tener también una buena interpretación y criterio para poder llegar a un diagnóstico. Más del 80% de las enfermedades de la circulación se puede diagnosticar con el simple uso del ultrasonido. Pero el ultrasonido a su vez nos da la pauta para pedir o hacer un estudio más avanzado, como una flebografía, una angiografía, una tomografía o una resonancia. O incluso el ultrasonido puede darnos la pauta para hacer un estudio híbrido. Nos ha tocado entrar a la sala de hemodinamia, en donde hacemos un abordaje guiado por ultrasonido y seguimos el estudio con fluoroscopía. Entonces, es una herramienta no nada más diagnóstica, sino también terapéutica, porque la gran mayoría de los procedimientos que hacemos terapéuticos son guiados por ultrasonido. En la era de la mínima invasión, en la era de los procedimientos endovasculares, el ultrasonido también nos sirve de guía durante las cirugías que nosotros hacemos, y así nos permite ser más precisos y menos invasivos en el tratamiento de las enfermedades de la circulación, y obviamente esto nos hace ser más amables con los pacientes, más amables, más conservadores en el momento que estamos operando. El ultrasonido sin duda ha tenido una evolución importante. Los primeros ultrasonidos que llegaron a México allá en la década de los 80s, pues tenían unas imágenes menos nítidas, menos definidas, demasiado borrosas, necesitabas mucha imaginación para interpretarlos. Conforme ha venido evolucionando, estos ultrasonidos cada vez son más precisos, más definidas, más nítidas las imágenes, y esto ha hecho que pues cada vez sea una herramienta indispensable para nosotros los que nos dedicamos a la medicina. El ultrasonido tiene aplicaciones en diferentes áreas. Ya también se utiliza para ver cambios en los pulmones por COVID, que se desarrolló mucho en la pandemia recién sufrimos. El ultrasonido nos sirve también para valorar las funciones del corazón, los flujos del corazón, las cavidades. Se puede detectar incluso enfermedades o malformaciones in útero. Se pueden detectar muchas enfermedades intracraneales o intracerebrales con el uso del ultrasonido transcraneal. Es así como el ultrasonido tiene muchas aplicaciones en la medicina, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Se pueden realizar muchos procedimientos que ya están guiados por ultrasonidos para abordar el sitio específicamente que vamos nosotros a tratar, para toma de biopsias, punciones de quiste, aplicación de medicamentos, colocación de catéteres guiados, colocación de sondas, colocación de guías. Y sin duda el ultrasonido es una herramienta indispensable en la medicina actual. Mejorando tu circulación, con el Dr. Flores Nazario. La primera vez que yo me topé con un ultrasonido fue cuando ingreso a la residencia de angiología y cirugía vascular. Ya habíamos nosotros pedido ultrasonido para ver piedras en la vesícula, para ver embarazos ectópicos, para ver tumores. Cuando yo llego a la especialidad de angiología y cirugía vascular en mi querido hospital regional Adolfo López Mateos del ISSSTE, ahí en Coyoacán, mi escuela, la escuela de López Mateos, fue la primera escuela que introdujo el ultrasonido en el curso de especialidad en angiología y cirugía vascular. La escuela del Hospital Adolfo López Mateos es pionera en el uso del ultrasonido en angiología y cirugía vascular.
Me acuerdo que se dividía por semana las actividades. Una semana nos tocaba en consulta, otra semana nos tocaba en quirófano y urgencia, y otra semana nos tocaba rotar en Doppler, en ultrasonido. Y ahí fue como los residentes de mayor jerarquía que ya habían ido a entrenarse al Hospital Militar, al Centro Médico Nacional Siglo XXI, y que habían tomado cursos también por su cuenta, fueron transmitiendo sus enseñanzas a nosotros, los residentes de menor jerarquía, y empezamos nosotros a hacer los estudios de la circulación por nosotros mismos. Ya no necesitábamos al médico radiólogo que interpretara o que nos hiciera los ultrasonidos, porque aparte eran muy pocos los que en ese momento sabían hacer el Doppler. Y lo que yo percibí, no sé si sea vigente, pero en ese momento pocos querían o les gustaba hacer el ultrasonido Doppler. En lo personal, a mí no me gustaba hacer ultrasonido porque yo era cirujano y decía, yo vengo a operar. Conforme pasó el tiempo, le fui agarrando el gusto al ultrasonido, y lo primero que me gustó del ultrasonido es que me motivó a dudar de todo lo que el paciente me refería. Cuando yo empiezo a hacer el ultrasonido, llegaba un paciente que me comentaba que ya lo habían operado, y en el momento que lo revisamos resulta que ahí estaba la vena que supuestamente ya le habían quitado. O cuando llegaba el paciente con un ultrasonido de una trombosis, resulta que no era una trombosis. O cuando llegaba el paciente con el diagnóstico de un aneurisma, resulta que no era un aneurisma, era un quiste de Baker. Entonces muchos de los diagnósticos que nos llegaban, que se hacían en otro lado, lo que nos orilló el ultrasonido a hacer es a dudar de los diagnósticos y empezar a hacer el ultrasonido por nosotros mismos. Es así como la mayoría de los que estudiamos angiología y cirugía vascular en el López Mateos del ISSSTE, pues salimos prácticamente con el transductor en la mano, y nos ayudó a diagnosticar e incluso a tratar a nuestros pacientes de una manera más eficaz, más directa, más objetiva, porque muchos de los sesgos que tiene el ultrasonido es, como lo dije anteriormente, es ser operador dependiente. Muchos pacientes me llegan a la consulta diciéndome que si yo hago ultrasonidos. No, yo no hago ultrasonidos, yo hago valoraciones vasculares. Hacer un ultrasonido es solamente una parte del diagnóstico. La diferencia entre un técnico y un médico es que el técnico te va a decir, esta es la arteria, mide tanto, a este nivel tiene esto y esto otro. Y nosotros, los cirujanos vasculares que tenemos entrenamiento en ultrasonido, vamos a hacer no nada más el estudio, sino vamos a hacer un análisis y un diagnóstico integral de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo y lo que estamos rastreando con el ultrasonido, y vamos a hacer una valoración del caso y vamos a proponer también un tratamiento. Esa es la diferencia entre ir con un médico angiólogo que te hace el ultrasonido y vas a tener un diagnóstico en ese momento. Es frecuente que lleguen los pacientes a la consulta y me dicen, oye doctor, es que me pidieron un ultrasonido de la pierna derecha. Cuando viene un paciente a la consulta, yo no le veo la pierna derecha, yo veo al paciente. Me han llegado los pacientes a decir, oye doctor, es que me pidió el doctor fulanito de tal el ultrasonido venoso de la pierna derecha. Pero cuando el doctor me estaba haciendo el ultrasonido venoso, me dijo no, que las venas estaban bien, que lo que se había tapado eran las arterias. Y tristemente le dice, pero no lo puedo poner ahí porque usted pagó un ultrasonido de venas. Entonces se prestan a conflictos de interés, porque bueno, si quiere que lo ponga, vaya, pague el ultrasonido venoso y pague el ultrasonido arterial para que yo le pueda decir. Aunque el paciente venga con dolor en la pierna izquierda, es obligación de nosotros revisar la pierna izquierda, o cuando el paciente solamente le duele el tobillo, hay que revisarle hasta la ingle.
porque muchas de las enfermedades que se manifiestan en el tobillo empiezan arriba, pero cuando van a pedir un ultrasonido, a pedir un estudio y solamente se remiten a hacer el estudio, le están quitando todo ese valor que tiene el hacer una valoración vascular. No es lo mismo ir a que te hagan un ultrasonido a que te hagan una valoración vascular. Esa es la gran diferencia. Muchos pacientes me han comentado, oiga, pues deme las imágenes, el video y todo eso. Realmente lo más relevante es la impresión diagnóstica, es decir, el análisis, la interpretación de lo que nosotros estamos haciendo, que incluso las fotos y las imágenes. Para problemas legales, para problemas de justificación, sí es necesario imprimir las imágenes, darlas y todo, pero lo más interesante de hacer una exploración con ultrasonido Doppler es emitir un diagnóstico. Y muchos pacientes, cuando llegan con estudios hechos en otro lado, si el que hizo el estudio se equivocó y yo utilizo ese estudio para tomar una decisión, si se equivocó el que lo hizo, me voy a equivocar yo en el diagnóstico y me voy a equivocar yo en lo que voy a hacer. Es por eso que es conveniente siempre dudar de los ultrasonidos que hacen en otros lados. Y obviamente cuando no estamos seguros, que es muy rara vez con los resultados que arroja el ultrasonido, lo que sigue es una pauta para buscar un estudio más avanzado como una tomografía, una angiografía o una resonancia, entre otros. Pero es importante que quien te lo haga tenga la formación técnica, tenga la formación clínica y tenga también la honestidad de decir la verdad. Una de las ventajas de hacer el ultrasonido desde la primera consulta es que le ahorras al paciente tiempo, le ahorras al paciente traslado, le ahorras al paciente riesgo, le ahorras al paciente dinero y le ahorras muchas veces riesgos al paciente. ¿Por qué te digo esto, tú que me estás escuchando? Porque cuando llega el paciente a la consulta, paga por una consulta. Hablando de la consulta privada, el paciente paga por una consulta de primera vez y le dice el médico, necesito que te hagas un ultrasonido Doppler. Ya pagó la consulta y lo manda a un segundo o tercero médico para que le haga el ultrasonido. Ya gastó en ese ultrasonido y va a regresar a la consulta a pagar otra consulta para que le diga el médico y le interprete lo que le dijo el del ultrasonido. Es así como ha funcionado en los últimos años muchos de los procesos de atención médica, pero el problema que muchos pacientes que llegan a la consulta con un cuadro agudo donde está en riesgo la extremidad o está en riesgo la vida, no siempre son inmediatos los estudios, es decir, el paciente no siempre sale de la consulta a hacerse el ultrasonido. Pueden pasar mínimo 24 horas en lo que saca la consulta para que le hagan la evaluación, y en ese momento, si el paciente tiene una trombosis, puede complicarse con un embolismo. Si tiene una trombosis venosa profunda, puede complicarse con un tromboembolismo pulmonar y el paciente puede tener resultados fatales. Ahí me ha tocado ver casos que ha llegado, es que lo mandaron al ultrasonido y se lo estaban haciendo, y ya cuando iba a la consulta el paciente se complicó, o el paciente simplemente no se lo hace, o le dan cita para dentro de una semana, el paciente se pierde en ese momento, o es una semana que vive el paciente de angustia porque está pensando si sí está mal, si no está mal, si va a perder la pierna, si va a complicar, si lo que tiene es muy riesgoso, si lo que tiene cura. Entonces es un momento que eso se resuelve con la inmediatez de tener el ultrasonido en la mano desde la primera consulta. También el ultrasonido nos permite ver y analizar otras estructuras que simulan ser problemas de circulación sin que sean como quistes sinoviales, quistes de Baker, quistes sebáceos de inclusión, quistes epidermoides y otras anomalías estructurales que pueden estar desde la piel, grasa, tejido subcutáneo, músculo y a veces hasta hueso.
El ultrasonido es una herramienta diagnóstica muy importante porque nos ayuda a discriminar problemas circulatorios, musculares, musculoesqueléticos, de piel y tejidos blandos. Aunque no somos expertos en la realización de ultrasonidos más avanzados en otras áreas como el abdomen, la pelvis, el tórax, por lo menos en las extremidades inferiores, el ultrasonido sí nos ayuda a diagnosticar más del 80% de las enfermedades que nos llegan con los pacientes. Y si el paciente no tiene un problema vascular, por lo menos lo descartamos y lo podemos nosotros canalizar al médico encargado, y si de ser posible y está dentro de nuestras capacidades, lo tratamos nosotros también. Soy el Dr. Flores Nazario y te invito a que nos sigas, a que nos des like y a que compartas esta información con tus contactos. Esto es Mejorando tu Circulación con el Dr. Flores Nazario. Pon tus pies en las mejores manos.